de Constancia del Rosario, público presente, muy buenas noches. Hoy día 1 de octubre, el pueblo de San José de Ozocañón tiene a bien presentarles un programa titulado La Boda Arreglada o Boda Forzosa. Esta población ha documentado los usos y costumbres según la boda arreglada. En aquel horizonte verdoso, vestido de grandes árboles de ocote, unas cuantas familias en casa techada de zacate. Se asientan unas cuantas familias, todos provenientes de diferentes partes de la región mixteca, de Guerrero y Oaxaca. En los remotos tiempos, hace un poco más de 150 años, poco después de la fundación del pueblo colectivo, nace una costumbre singular que durante años ha distinguido a la comunidad como propia: la boda arreglada. Planeación en casa. Los padres de una familia generalmente le proponen el casamiento al hijo, siguiendo la tradición de que a partir de los 12 años, un hijo ya está en su edad de casarse. Por el otro lado, la necesidad de que la futura nuera les ayude en las tareas del hogar. Una vez regresando del trabajo, la nuera se queda en casa para que haya luz en casa. Tras varias prácticas en casa entre padres e hijos, una vez que el hijo acepte casarse y señale con quién matrimoniarse, los padres del menor normalmente recurren a un adivino para que apruebe si la mujer que fue señalada por el hijo es apta para pedirla. El adivino descarta la suerte de esa muchacha para casarse. Los padres le piden nuevamente al hijo a que escoja a otra muchacha hasta que el respetable adivino apruebe el pedimento. Recurre nuevamente a la suerte. Ha llegado el momento de la aprobación de que la familia y la muchacha es apta para integrarse a la nueva familia. Entonces procede el pedimento de la muchacha a través de un intermediario solicitante. El intermediario solicitante. Los padres del menor normalmente le piden a un señor de mayor edad, de educada palabra y con experiencia de autoridad y convencimiento, para pedirle a que intervenga por ellos. Se le gratifica una botella de aguardiente al solicitante y se le entrega un botellón, el cual conservará siempre durante su intento. Como de costumbre, el intermediario toma el día miércoles a las 2 de la mañana para acudir a la casa de los padres de la muchacha señalada. Se toma el día miércoles porque en esta población se cree que es un buen día de suerte y también porque ese día sería la boda una vez logrado el propósito.
El solicitante recurre a los papás de la muchacha insistentemente. El solicitante visita todos los días miércoles a muy temprana hora a la casa de la muchacha, con su litro de aguardiente y un manojo de tabaco en el camino. El intermediario pide la mano de la muchacha insistentemente. Son varias las veces que el intermediario visita a la casa de la muchacha. Hay ocasiones en que el intermediario hace su intento convenciendo a la familia. Generalmente son de 5 hasta 10 veces. Cada vez que hace su visita, ofrece la botella de aguardiente como elemento principal del solicitante. Esta vez hace su visita nuevamente, solicitando a los padres a que cedan la mano de su hija. Estos solicitantes nunca se cansan, le insisten, le emplean métodos y estrategias propias para que el padre ceda la mano de su hija. Tras varios intentos, la familia se compadece del solicitante y le toma la palabra aceptando la botella ofrecida. En este momento, el solicitante regresa al hogar de la familia del muchacho para informarles de su éxito durante los intentos de experimento. La familia feliz y agradeciendo al solicitante. El segundo paso, el preconcierto. Preconcierto en español y en mixteco, Xinotón. Los papás del muchacho se reúnen con los grandes de la familia para establecer acuerdos y después platicar con los papás del muchacho junto con el intermediario. Es en este momento cuando los abuelos de la niña junto con los papás toman la botella como símbolo de aceptación de la palabra del solicitante. Es aquí donde entregan cuenta a la familia de que la muchacha fue solicitada aceptada la botella. El papá del muchacho la toma brindando con el solicitante, primero y después con la esposa. Por último, con los demás de la familia. El siguiente paso, convencimiento y obligación de la hija solicitada por parte de los solicitantes. Los papás de la muchacha y los grandes de la familia nuevamente se reúnen para convencerla. Por obvia razón, la muchacha se rehúsa a casarse con un muchacho desconocido, una familia desconocida. Ella aún no tiene la idea de qué es casarse. Interviene el papá, la mamá y otras personas de la familia para convencerla. A través de lágrimas y tristeza, la muchacha es obligada y amenazada para casarse. Los papás hacen todo para que la muchacha ceda la palabra de casarse, porque una vez tomada la botella, en esta población se acostumbra de que la muchacha tiene que casarse.
nuestros ancestros han denominado concierto, en mixteco, shinoto, a la plática y convivio que se hace el día miércoles a mediodía en casa de la familia de la muchacha. Pero se prepara la comida en casa del muchacho con anticipación. Se preparan pollos y mole, un galón de aguardiente y también un manojo de tabaco, que nunca faltaba en esta tradición, para después llevarla a la casa de la muchacha, la cual es repartida para toda la familia. En este momento el intermediario se levanta y expone en presencia de ambas familias con detalle de todas las veces que hizo su intento para solicitarla. Los papás del muchacho también expone y agradecen a los papás y familiares de la muchacha. El papá y mamá de la muchacha también se levanta y responde a lo expuesto, diciendo que sí, exactamente así fue como se arregló en casa. Procede el consejo al novio. Es aquí donde se le aconseja al muchacho de cómo tendría que ser su comportamiento con la esposa. Los papás del muchacho también son advertidos y aconsejados. Muchas veces se acondicionan. En este momento, la muchacha se retira del concierto. Se asignan los padrinos de velación por los viejos de la familia. En consiguiente, se acuerda de que el día miércoles siguiente habrá boda nupcial. Al cabo de la plática del concierto, se truenan varios cohetes como símbolo de la terminación del concierto. Inmediatamente se procede a servir la comida para todos los acompañantes de la familia y sin falta se sirven las botellas de aguardiente para todos los gustos alentados. Ha llegado el momento de la fiesta, la plática y el cotorreo, disfrutando de las melodías de un par de cuerdas de violín y guitarra al ritmo mixteco, como se acostumbraba en esta población.
último paso, boda nupcial. El día lunes de la semana acordada, las mujeres de todo el pueblo se ayudan en la preparación de una docena de pollos y el sabroso mole con un sazón propio del pueblo. Del otro lado, los hombres del pueblo se reúnen para matar 4 chivos y otros preparativos que la fiesta requiere. El mismo día martes, a eso de las 5 de la tarde, se lleva la famosa cena a los futuros compadres, llevándose una docena de pollo, un botellón de aguardiente y un trozo de tabaco. El día miércoles siguiente, a temprana hora, van llegando los familiares y vecinos del pueblo para la preparación de la fiesta. También las mujeres van llegando, una tras otra, con 40, 50 y hasta 80 tortillas para el día de la fiesta. Para el mismo día miércoles, a las 10 de la mañana, los padrinos son acompañados por la banda municipal en su casa, en donde se peina y se viste a la novia, igual que al novio. Poco después, salen de la casa del padrino, va apareciendo primero la novia, junto al novio, enseguida los padrinos, después los papás, la autoridad municipal, luego la banda municipal y por último acompañados por familiares de los novios. Después de haber llegado a la casa del novio, normalmente el lugar designado para la boda, en presencia de los familiares y autoridad municipal, el ciudadano intermediario se levanta nuevamente para exponer en breve ante la autoridad municipal, bajo todo respeto, cómo fue que intervino para solicitar a la nuera de otra familia. Igualmente, el papá del muchacho también expone a lo acontecido. Entregan cuentas a la autoridad municipal de todo, con todo detalle, de todas las veces que hicieron intento para solicitar a la muchacha.
El agente municipal aconseja a los novios. Aquí reciben los principios y buenos modales que los novios conservarán, cómo deben convivir entre sí, con sus suegros y ambas familias. Llega el momento en el que los novios se acerquen a la gente y suplente del agente municipal hacen reverencia al bastón del honor de la autoridad municipal como símbolo de respeto a la misma. Los esposados ahora pasan a saludar a los suegros, padrinos y viejos de la familia, en donde reciben su bendición, como siempre se hará cada vez que se encuentren en el camino. Siguiendo los usos y costumbres de la comunidad, los compadres se saludan entre sí, junto con los padrinos. Tal saludo también quedará para siempre entre ellos. Terminado el saludo, enseguida, los esposados comen juntos en el mismo plato. La tortilla es partida a la mitad para que los novios se la coman juntos, como enseña del principio de la buena convivencia que conservarán de hoy en adelante. Se empieza a repartir la comida para todos los familiares e invitados de la celebración de la boda. En la población de San José de Ozocañón se acostumbra en las fiestas patronales, en las fiestas de boda, de que cada persona que llega en esta población y cada uno de los integrantes y vecinos de la población, todos comen. Mientras se sirve la comida para los presentes, un grupo de voluntarios sirven la porción de comida para cada uno de los integrantes de la familia de la muchacha esposada. Tal comida es llevada hasta el hogar de la familia. Una vez terminado esto, el padrino se acerca al centro para solicitar música para que baile con sus ahijados.
Dentro de los usos y costumbres de esta población, los padrinos se llevan a los desposados a la casa del papá del novio para dormir su primera noche. Instantáneamente llega la hora de la fiesta de la boda. Los padrinos y nuevos compadres se levantan a tomar aguardiente y a bailar, al igual que los invitados del pueblo se acercan a bailar y a tomar. He aquí donde empieza la mera fiesta de la boda.
autoridad municipal de San José de Sucañó y sus vecinos agradecen la atención prestada a sus usos y costumbres. Muchas gracias. Eche la banda. Ponte el gol. Sí, sí. Lên đắp vào, lên đắp lại thôi.